Mi hija. No, solo es mi invitada, le dijo mi madre al guardia. Luego, el sello dorado de mi tarjeta lo dejó congelado. Mi hija ya sabe que solo es la acompañante. Mi madre ni siquiera giró la cabeza, simplemente apuntó hacia mí con la barbilla y siguió hablando con el guardia de la entrada. 20 años, llevando uniforme, y todavía no es más que una administrativa de despacho que mueve papeles. No es precisamente alguien que valga la pena presentar. Solo pase su tarjeta y terminemos con esto rápido. Ella no me miró, pero el guardia sí. Su linterna iluminó mi tarjeta y la luz se detuvo en el sello dorado. Se quedó sin gota de sangre en la cara, por completo. Retrocedió dando un traspié, juntó los tacones con un golpe seco y se puso en posición de firmes con tanta fuerza que todo su cuerpo se quedó rígido. Se lanzó al interior de la garita, agarró el teléfono rojo y gritó: «¡Alerta! Tenemos a un almirante en la puerta». Repito, una oficial de alta graduación está en el recinto. Mi madre se rió y le dijo que se había vuelto loco. Ella no sabía que 30 años de jugar a ser invisible acababan de terminar oficialmente. Pero antes de contarles por qué esa noche fue la única en 3 décadas en la que realmente me vieron y quién terminó pagando el precio, denle al botón de me gusta, suscríbanse a este canal y no se vayan a ninguna parte, porque lo que pasó después nadie en ese coche lo vio venir. El año en que cumplí 10 años, mi padre, un soldador de astilleros cuyas manos estaban permanentemente negras de grasa, soltó un trozo de acero doblado con forma de ancla sobre la mesa de la cocina con tanta fuerza que agrietó la fórmica. Apoyó los puños a cada lado y declaró: «Solo las cosas que puedes sostener en la mano tienen valor. Ni iglesia ni escrituras. Esa era la única religión en nuestra casa». Yo estaba de pie a 1 metro de distancia, sujetando un certificado con tanta fuerza que las esquinas se habían quedado blandas y húmedas. Primer puesto en la Feria de Ciencias de la provincia. Había construido una maqueta a escala de un destructor de la Armada con soldadura de chatarra y 6 semanas de quedarme despierta hasta pasada la medianoche en el garaje. Lo levanté para mostrarlo. Los ojos de mi padre lo recorrieron, no encontraron acero en bruto que valiera la pena agarrar, y se encogió de hombros. Solo se encogió de hombros, subiendo y bajando un hombro como un pistón, y se marchó. No dijo una sola palabra sobre el barco, el premio o las 6 semanas. 3 segundos después, Grant abrió la puerta trasera de una patada. Tenía 8 años. Todavía tenía los mofletes de bebé y sostenía un trofeo de plástico dorado por encima de la cabeza con ambas manos, como una antorcha olímpica. Atletismo juvenil, 3er puesto en la carrera de 50 metros. Mi madre cruzó la cocina disparada, envolvió a Grant en un abrazo de oso y chilló tan fuerte que el pastor alemán del vecino empezó a aullar a través de la valla. Le besó la frente, besó el trofeo. Lo colocó encima de la nevera en el centro de todo donde toda la familia pudiera admirarlo. Yo me quedé fuera del encuadre. Siempre estaba fuera del encuadre. Ese patrón de invisibilidad se convirtió en una sentencia de muerte a los 16 años, el día del entierro de mi padre. Grant, el niño mimado, el atleta, aquel cuyas cintas de participación cubrían una pared entera, se derrumbó en los brazos de mi madre en la iglesia y sollozó con la precisión teatral de alguien que sabía que todas las cámaras lo apuntaban. Toda la familia lo rodeó. Los tíos le apretaban los hombros. Las tías decían que ahora él era el hombre de la casa. Él se llevó todo el duelo y todo el protagonismo, incluso en la muerte. Yo no lloré. Me quedé detrás de una columna de soporte con un móvil antiguo prestado y un bloc de notas, liquidando 6.300 euros en facturas del hospital, discutiendo con la funeraria por el sobrecoste del alquiler del ataúd, programando la ruta del coche fúnebre y confirmando el número de la parcela del cementerio. Esa noche, mientras Grant dormía en la cama de mi madre como un niño pequeño, yo me senté a la mesa de la cocina hasta las 4 de la mañana escribiendo a mano 60 y unas tarjetas de agradecimiento con mi caligrafía más pulcra para cada una de las personas que habían asistido. Las organicé en 4 filas perfectas sobre la encimera y me fui a dormir al sofá durante 90 minutos. A las 6 de la mañana, mi madre tiró las 61 tarjetas de la encimera directamente a la basura con un solo brazo, sin leer ni una sola, sin detenerse, sin siquiera romper el ritmo mientras iba hacia la cafetera. Despeja esta mesa, necesito espacio para colocar bien los trofeos de Grant. Nadie lee las tarjetas de agradecimiento, Emily. Me mordí el interior de la mejilla hasta que me supo a hierro y me lo tragué.
A los 18 años llevé a casa mi carta de admisión de la Escuela Naval en un sobre que había lisado con la plancha porque quería que pareciera perfecto cuando ella lo abriera. Beca completa, 4 años. Una de las 27 mujeres seleccionadas entre 11.000 aspirantes. Había pasado 3 meses entrenando solo para la prueba física, corriendo 8 kilómetros cada mañana antes del instituto a oscuras, haciendo flexiones en el suelo de hormigón del garaje, hasta que los brazos me fallaban. La coloqué sobre la mesa y esperé con las manos a la espalda, en posición de firme relajado, como si estuviera presentando un premio a un oficial superior. Mi madre se estaba limando las uñas. Se detuvo, cogió el sobre con la punta de 2 dedos como si pudiera estar contaminado, leyó la primera línea y me lanzó una mirada que habría podido levantar la pintura de una pared. La Armada, así que te van a enseñar a archivar papeles gratis. Solo rezo para que no te entierres en algún puesto de mala muerte y avergüences a esta familia más de lo que ya lo haces. Grant, repantingado en el sofá con el mando de la consola soldado a las palmas de las manos, soltó un bufido por la nariz, una risa nasal y fina que no tenía gracia, solo desprecio. Debería haber gritado, haber volcado la mesa, haberle dicho que la tasa de aceptación era más baja que la de Harvard. Pero el cerebro de una futura oficial naval ya estaba haciendo cálculos que no tenían nada que ver con la emoción. Recordé las palabras de graduación del almirante McRaven: hazte la cama y nunca toques la campana. Tomé una decisión estratégica que me costaría los siguientes 30 años de mi vida. Me encogería. Me comprimiría en el menor espacio posible para que mi madre pudiera orbitar alrededor de Grant sin que mi sombra se interpusiera. Doblé la carta de admisión por la mitad, la metí en mi mochila y cerré la cremallera de un tirón seco. El crujido de los dientes metálicos al cerrarse fue mi juramento. Encerré mi orgullo dentro de una mochila y lo dejé allí. Me di la vuelta, salí de la cocina, salí de la casa y no solté ni una sola lágrima. Comencé una campaña de desaparición voluntaria de 30 años. A 40 metros bajo la superficie del Golfo Pérsico, en mitad de la noche más cerrada, el agua envolvía mi cuerpo como cemento húmedo. Visibilidad de 40 centímetros. Temperatura apenas por encima del umbral de la hipotermia. Regulé mi corazón a 60 pulsaciones por minuto, no porque estuviera tranquila, sino porque el artefacto pegado al casco del barco extranjero a 30 centímetros de mi cara estallaría si detectaba una vibración por encima de cierta frecuencia. Un solo temblor en mis dedos y mi equipo de buceo se convertiría en un campo de escombros. Coloqué la herramienta de corte alrededor del circuito de detonación. 3 kilos de presión constante. Corté el cable. El LED del dispositivo pasó de rojo a negro. La muerte se apagó. Salí a la superficie, me arranqué la máscara de oxígeno y tomé aire de la noche con sabor a gasoil y sal. El viento marino me azotaba la cara con tanta fuerza que los ojos me lloraban. Me pasé la lengua por el labio inferior y percibí sangre. La diferencia de presión había agrietado la piel desde el interior. En este mundo, el mundo de la desactivación de explosivos en la vanguardia de la política exterior, yo era a la que llamaban cuando los cálculos decían que nadie sobreviviría. Aquí fuera no era invisible, lo era todo. Me subí por la borda del destructor y caí sobre las planchas de la cubierta, que vibraban como un diapasón. Antes de que pudiera quitarme el equipo de buceo, el oficial de comunicaciones se acercó corriendo y me puso mi teléfono móvil personal en el guante mojado. El satélite por fin había captado señal. Una notificación brillaba en la pantalla agrietada, un mensaje de mi madre: Grant necesita 15.000 euros para la señal de un Porsche urgentemente. Sus socios necesitan ver clase antes de firmar. Transfiérelo ya. Total, estás en el mar. Tampoco tienes dónde gastarlo. Mandaba una exigencia financiera de la misma manera que alguien pide una pizza, sin saludo, sin preguntar cómo estaba, completamente ajena al hecho de que 10 minutos antes yo había estado cara a cara con un arma diseñada para matar a todo lo que se encontrara en un radio de 200 metros. La sangría llevaba años produciéndose. Empezó con poco, una factura de la luz aquí, una reparación del coche allá, y se transformó en algo monstruoso. El fondo de inversión de mi madre se hundió después de que ella metiera 60.000 euros en una sociedad vinícola dirigida por un hombre que había conocido en una subasta benéfica. Yo cubrí las pérdidas. Grant se reinventó como consultor de la industria de defensa, sin acreditación, sin credenciales, sin contratos,
solo una oficina alquilada en una torre de cristal y un vestuario que costaba al mes más que el salario anual de un marinero raso. Yo financié todo el teatro. Cuando su primer negocio falso se hundió, transferí 40.000 para evitar que los acreedores lo denunciaran. Cuando el segundo se estancó, cubrí el alquiler de su oficina durante 8 meses. Bethany, su esposa, redecoró su casa 2 veces en 3 años usando mi sueldo por despliegue como presupuesto de decoración. Nadie me dio las gracias. Nadie me preguntó siquiera cómo estaba. El dinero simplemente aparecía en sus cuentas de la misma manera que el oxígeno aparece en una habitación, invisible, dado por sentado, y solo se echaba de menos cuando faltaba. Agoté sistemáticamente mi plus por peligrosidad, la compensación complementaria que la Armada concede específicamente porque existe una probabilidad estadística real de morir durante el turno, y lo desvié a sus cuentas bancarias, mediante transferencias automáticas que había configurado para ahorrarme la humillación de que me lo pidieran una y otra vez. El total a lo largo de 15 años superó los 400.000 euros. Dinero ganado en el fondo de los océanos, dentro de zonas de explosión, en la oscuridad. Dinero que olía a agua salada, a C4 y a sangre. Inicié sesión en la aplicación del banco y escribí la contraseña con los dedos mojados y con costras de sal. El saldo bajó. Pero el número en la pantalla no era el veneno era que cobraban cada céntimo mientras seguían creyendo por completo, absolutamente y sin un ápice de duda, que yo era una administrativa de bajo nivel que respondía a llamadas en un despacho sin ventanas en alguna parte. Transferencia confirmada. La pantalla se quedó en negro. De inmediato, mi segundo al mando cruzó la cubierta corriendo para informar de contactos de superficie hostiles que se aproximaban a la zona de exclusión marítima. Me metí el teléfono en el bolsillo del pecho, cerré cada emoción personal de la misma manera que se cierran las compuertas estancas en un compartimento inundado de un barco compartimento por compartimento, hasta que no pasa nada. Zafarrancho de combate, todos a sus puestos. Desplieguen a los 3.000 marineros en posiciones de tiro. Mi voz era puro acero. Dictaba órdenes de combate a una flota mientras mi madre esperaba la señal para un Porsche. Seguía alimentando su fantasía para mantener una paz que empezaba a comprender que nunca había existido. Pero en alguna parte, detrás de las compuertas cerradas de mi pecho, un detonador acababa de activarse. Cena de acción de gracias. Grant llevaba un traje italiano de 3 piezas de color gris marengo con solapas de pico y el pañuelo del bolsillo doblado en forma de corona, todo comprado con mi dinero. Se colocó en la cabecera de la mesa antes de que nadie más se sentara. Se sirvió vino de la botella más cara y lideró la conversación. Durante 45 minutos ofreció un monólogo sobre contratos de defensa, consultoría de seguridad global y sus contactos personales en el ministerio, deteniéndose solo para masticar o para aceptar la mirada de adoración de mi madre desde el otro lado de la mesa. Luego levantó su copa y dirigió la voz a toda la sala. Ahora mismo estoy asesorando al Estado Mayor en adquisiciones estratégicas. El almirante Mitchell, el que dirige las operaciones navales, tuvo que llamarme el martes pasado para pedirme mi opinión profesional. Pronunció el nombre de la misma manera que se menciona a un vecino, casual, familiar, como si un alto mando fuera alguien que le pedía prestado el cortacésped los fines de semana. Grant continuó, crecido por el silencio alrededor de la mesa. Mitchell y yo estamos trabajando en un proyecto clasificado de defensa naval. No puedo decir demasiado, obviamente, pero digamos que cuando se cierre el contrato estamos hablando de cifras de 9 dígitos. Le guiñó un ojo a Bethany, que asentía con la sonrisa ensayada de quien ha practicado este teatro de sobremesa con antelación. El tío Ray silbó, la tía Donna se llevó la mano al pecho y los primos se inclinaron hacia adelante en sus asientos como si estuvieran viendo una película. En el instante en que el nombre de Mitchell llegó a mis oídos, un trozo de pavo se me quedó atravesado en la garganta. Mantuve la cara neutral, pero detrás de mis ojos algo cambió a una marcha que no tenía nada que ver con una cena familiar. El almirante Mitchell, el hombre que Grant mencionaba con tanta ligereza para impresionar a unos parientes de provincias, me reportaba directamente a mí. Yo era su superiora. 48 horas antes, Mitchell se había cuadrado ante mí en un centro de operaciones clasificadas a bordo de un grupo de combate de portaaviones, saludó y solicitó mi autorización para proceder con una operación de limpieza de minas en aguas internacionales en disputa. Me llamó señora y esperó a que yo asintiera antes de moverse. El proyecto clasificado que Grant se estaba inventando en esa mesa no existía.
El trabajo clasificado real de Mitchell implicaba corredores de desactivación de explosivos que yo supervisaba personalmente, corredores que casi me habían matado 2 veces en los últimos 18 meses. Apreté el mango del tenedor hasta que se me tensaron los tendones de la muñeca. Hice respiración táctica. Inspirar en 4 tiempos, mantener en 4 tiempos, expirar en 4 tiempos, el mismo patrón que uso cuando trabajo con un artefacto real y necesito que mis manos sean quirúrgicas. Era lo único que me separaba de volcar esa mesa de cena. Mi madre resplandecía, estiró el brazo por encima de la salsa y le acarició el brazo a Grant como si estuviera acariciando a un caballo de carreras. Luego se giró hacia mí. Sus ojos se volvieron fríos y afilados, de la forma en que siempre lo hacían cuando necesitaba un blanco. ¿Ves, Emily? Tu hermano trabaja con almirantes. Tú sigues grapando papeles en algún sótano por ahí. Quizás si se lo pides, por favor, Grant pueda mover algunos hilos y conseguirte un puesto de limpieza en el ministerio. Todos en esa mesa se rieron, el tío Ray, la tía Donna, los primos. Incluso la esposa de Grant, Bethany, se tapó la sonrisa con la servilleta. Se estaban riendo de la persona que tenía la autoridad operativa para desplegar o retirar las fuerzas navales de su país en un escenario de guerra activo. No reaccioné. La resistencia verbal es munición desperdiciada contra la ignorancia blindada. Levanté mi vaso de agua, nunca vino en una noche en la que necesitara mis facultades, y estudié la cara de Grant como si escaneara un campo de minas, sector por sector, midiendo, registrando. Me tragué la sangre que se acumulaba contra las muelas y permití que una microexpresión cruzara mis labios, una sonrisa tan fría que parecía de una morgue. Sí, madre. Grant tiene unos contactos muy impresionantes. Registré cada mentira en el dossier mental que llevaba 3 años elaborando. Ya no estaba soportando una cena familiar. Estaba realizando el reconocimiento para una campaña que no dejaría nada en pie. El detonador de esa campaña se presentó unos meses después, durante una visita a casa a principios de año. Entré en la cocina de mi madre y mis ojos captaron un destello de papel color crema en el cubo de la basura, medio enterrado bajo pozos de café y cáscaras de huevo. El sello oficial de la Armada grabado en el sobre era inconfundible. Lo había visto en miles de documentos oficiales. Alargué la mano y lo saqué. La línea del destinatario estaba impresa en la tipografía oficial del gobierno. Contraalmirante Emily Burke. En el interior había una invitación grabada en cartulina gruesa. Invitada de honor y ponente principal en la Gala Global de Desactivación de Explosivos, el evento más prestigioso de la comunidad de desactivación de explosivos en todo el mundo. Asisten almirantes, asisten senadores, asisten jefes militares aliados. La invitación se había enviado a la dirección de mi madre porque mis registros personales todavía la listaban como mi domicilio oficial desde hacía 2 décadas. Sostuve la invitación a la luz de la cocina, quitando los restos de café seco de las letras doradas con el pulgar. Mi madre pasó rápido a mi lado, me quitó la tarjeta de la mano sin detenerse y torció el gesto con el desprecio que me había aprendido de memoria antes de saber conducir. He tirado eso por una razón. Es una estafa. Imprimen títulos militares falsos en el sobre para engañar a la gente ingenua y que los abra. Tú te ganas la vida respondiendo llamadas. Emily. ¿Qué ibas a hacer tú recibiendo una invitación dirigida a un almirante? La lanzó de nuevo hacia la basura. Falló y cayó al suelo boca arriba. Las palabras contra almirante miraban al techo. 30 años de armadura emocional reforzada se fracturaron justo por el centro. Lo que pasó después lo empeoró. Mi madre sacó una entrada VIP en su teléfono. Había pasado semanas manipulando a la esposa de un coronel retirado de su club de lectura para conseguirla y anunció que ella y Grant asistirían a esa misma gala para que Grant pudiera hacer contactos con inversores de defensa. Luego me apuntó con un dedo de uña acrílica y me dictó sus órdenes. Llevarás algo oscuro y sencillo. Llevarás mi bolso. Caminarás 3 pasos por detrás de mí y no hablarás con nadie a menos que te hablen. Faltaría más. No voy a dejar que me avergüences delante de los generales. En la noche de la gala no me puse el uniforme. Me recogí el pelo en un moño tenso, tan tirante como exige el reglamento, del tipo que te da dolor de cabeza después de 6 horas, pero que mantiene cada mechón en su sitio. Elegí un vestido oscuro y discreto. Deslicé mi tarjeta de identificación militar, la que tenía el sello dorado de oficial de alta graduación, en lo más profundo de mi bolso, debajo del forro, donde a mi madre jamás se le ocurriría mirar,
Me subí al asiento del copiloto de su coche. El olor de su perfume, aplicado con la sutileza de un extintor, saturaba el habitáculo. Grant descansaba en el asiento trasero, mirando su teléfono, riéndose de lo que probablemente era un meme sobre dinero. Apreté la mandíbula y fijé mi expresión en la máscara neutra que uso en los últimos 60 segundos antes de dar una orden de fuego libre. Esta noche no manejaría el rumbo. Dejaría que mi madre pilotara su propio barco a toda velocidad hacia un arrecife que no podía ver. A las 5 de la tarde el coche se detuvo en el punto de control de acceso. Mi madre mostró su teléfono hacia el parabrisas, agitando la entrada VIP y soltando nombres de coroneles que había buscado en Google durante el trayecto. El guardia de la puerta, un joven con el pelo rapado que llevaba 6 meses fuera de la escuela de reclutas, la ignoró. Se agachó y apuntó con su linterna a través de la ventanilla del copiloto hacia mí. Procedimiento estándar. Comprobar a cada ocupante. Mi madre soltó un bufido de exasperación. Solo es la acompañante. 20 años con un uniforme y todavía es una administrativa que sella formularios. Déjela pasar, no es nadie por quien valga la pena retrasarnos. Mi silencio terminó justo ahí. Saqué mi tarjeta de identificación por la ventanilla abierta. La luz de la linterna recorrió el plástico, pasó por mi fotografía y se detuvo en el sello dorado de oficial de alta graduación. Vi la transformación ocurrir en tiempo real. Las pupilas del guardia se dilataron, se le desencajó la mandíbula y la sangre se retiró de su rostro como se retira la marea antes de un tsunami, de golpe, dejando atrás solo un suelo pálido y expuesto. Dio un paso atrás y un reflejo profundamente arraigado tomó el control de su cuerpo. Sus tacones golpearon el pavimento con un impacto tan fuerte que mi madre se asustó. Su postura se volvió vertical. Su mano subió disparada a la sien, giró sobre sus talones, se metió en la garita y descolgó el teléfono rojo de la pared. Las palabras salieron con un volumen que resonó en cada superficie a 100 metros a la redonda. Alerta, tenemos a un almirante en la puerta. Repito, una oficial de alta graduación está en el recinto solicitando escolta de protocolo de inmediato. Mi madre soltó una carcajada estridente de incredulidad. Se inclinó sobre mí y gritó hacia la garita. «Descanse, soldado. Se ha equivocado. Solo es mi hija, una administrativa». Ha habido una confusión con la tarjeta. La puerta de la garita se abrió por segunda vez. El suboficial mayor, León Briscoe, salió bajo los focos. León, el hombre al que yo personalmente había sacado a rastras de un foso de desactivación de explosivos en llamas en Irak en 2009, arrastrándolo a lo largo de 40 metros de escombros con metralla clavada en mi antebrazo izquierdo. El hombre que había jurado en una camilla de hospital que pasaría el resto de su carrera asegurándose de que cualquiera que sirviera conmigo supiera exactamente quién era yo, su rostro curtido, surcado por el sol y las comisiones de las explosiones, se transformó en el instante en que me reconoció. Una sonrisa se dibujó en su cara como el amanecer en la cubierta de un portaaviones. Avanzó hacia el lado del copiloto, se detuvo exactamente a 2 metros y me dedicó un saludo militar digno de un cartel de reclutamiento. Almirante Burke, señora, es un absoluto honor. La flota ha estado esperando a nuestra invitada de honor toda la tarde. Tenemos una escolta preparada. El oxígeno dentro del coche se evaporó. Las manos de mi madre se quedaron pegadas al volante. Sus nudillos pasaron de rosa a blanco tiza en menos de 2 segundos. Pude oír cómo cambiaba su respiración, superficial, rápida, el patrón respiratorio de alguien cuya realidad entera acaba de ser bombardeada. En el asiento trasero, Grant emitió un sonido que yo nunca le había oído hacer a un ser humano. Un estertor ahogado y húmedo, como un hombre que se atraganta con su propia incredulidad. Hablé con un tono bajo y pausado, la voz de una comandante que ha pasado su carrera dictando órdenes que deciden si la gente vive o muere. «Descanse, suboficial mayor. Es un placer ver que sigue en pie». Alcancé la manilla de la puerta, mi madre no se movió para ayudar. No podía moverse y abrí. Salí al pavimento, me alisé el bajo del vestido y miré hacia atrás a través de la ventanilla del coche a las 2 personas que se habían pasado 30 años tratándome como si fuera invisible. No dije nada más. Me di la vuelta, cuadré los hombros y crucé el control hacia el gran vestíbulo sin mirar atrás. Detrás de mí, mi madre se quedó congelada, con la llave atascada en el contacto y la boca abierta, incapaz de articular un solo sonido. Si alguna vez se ha mordido la lengua y se han tragado su orgullo para mantener una paz falsa con una familia que nunca valoró lo que eran, denle al botón de me gusta y compartan su historia en los comentarios.
porque la respuesta que di a continuación hablará por cada uno de ustedes a los que nunca se les dio el respeto que se ganaron. Las puertas del salón se abrieron y entré ante un muro de color blanco. 1000 oficiales navales con uniforme de gala se levantaron de sus asientos simultáneamente. El sonido de 1000 sillas arrastrándose sobre el mármol fue como una ola rompiendo contra un dique. El comandante de la flota, un almirante de 4 estrellas, con más condecoraciones que espacio en el pecho, cruzó la sala para recibirme. Tomó mi mano entre las suyas y la sostuvo. Emily, hemos estado esperando esto todo el año. Subí los escalones hacia el estrado. Detrás de mí, una pantalla de proyección mostraba mi fotografía oficial de servicio junto a las palabras: invitada de honor, contraalmirante Emily Burke, desactivación de explosivos. La fotografía medía 6 metros de alto. Mi madre estaba sentada a 12 metros de ella. Bajo las lámparas de cristal, recorrí la sala de la forma en que recorro un área objetivo, sistemática, metódica, sin perderme nada. Los encontré. Mi madre y Grant estaban metidos en los asientos de una mesa al fondo, con sus tarjetas de identificación escritas a mano a última hora porque apenas habían entrado en la lista de invitados. Sus caras tenían el color del papel de periódico mojado. El rímel de mi madre ya había empezado a correrse. Grant estaba rígido y su costoso traje italiano de repente parecía barato bajo las luces del salón. Tenía la mandíbula tan apretada que podía ver sus músculos tensarse desde el escenario. El hombre que se había pasado la cena de acción de gracias diciéndole a la familia que el almirante Mitchell lo llamaba para pedirle consejo, estaba ahora rodeado por los verdaderos profesionales militares a los que llevaba años suplantando, y ni uno solo de ellos sabía su nombre ni le importaba saberlo. Pronuncié mi discurso de apertura. La sala se quedó en silencio. No un silencio de público educado, sino un silencio de informe de combate, el tipo de silencio en el que se podría oír una aguja caer sobre la alfombra desde el otro lado de la habitación. Hablé de los hombres y mujeres que abren camino en la oscuridad para que otros puedan caminar seguros a la luz del día. Hablé del sacrificio que no pide público y del coraje que opera sin aplausos. Hablé de los soldados que se ofrecen como voluntarios para las misiones que nadie más quiere, los que avanzan hacia el artefacto mientras todos los demás corren en dirección contraria, y de cómo sus familias a veces nunca llegan a comprender el peso de esa elección. Luego, mi mirada se fijó en la posición de mi madre en la esquina del fondo, y mi voz bajó medio tono, afilándose como una cuchilla. El silencio no es una tragedia, es la misión. Siempre y cuando seas tú quien elija caminar en la oscuridad y no alguien que fue obligado a volverse invisible por las mismas personas que deberían haber sido las primeras en verlo. La cabeza de mi madre cayó. Se quedó mirando su propio regazo durante el resto de la noche. Grant no se movió. Se quedó congelado en una sala llena de uniformes que nunca se había ganado y por primera vez en su vida adulta no tenía absolutamente nada que decir. Después del brindis final, la coronel Priya Anand me interceptó en un pasillo lateral. Priya, la mujer que me había sacado de una estructura derrumbada en Kandahar hacía 17 años, que me había golpeado el casco cuando quise rendirme y me dijo que era demasiado testaruda para morir, estaba bloqueando el pasillo con los brazos cruzados y la mandíbula firme. Sus ojos reflejaban a partes iguales rabia y dolor. A ver si entiendo lo que ha pasado esta noche. Has permitido que tu madre traiga a la invitada de honor a una base militar en el asiento del copiloto. Te has quedado ahí sentada mientras le decía a un militar, a un soldado tuyo, que no eras nadie. Has dejado que te llamara basura con uniforme delante de tus propios subordinados y lo has encajado como si fuera normal. Se acercó más, lo suficiente para que pudiera oler la colonia con aroma a pólvora que llevaba desde nuestros días en Kabul. Te vi desactivar una cadena de explosivos en una tormenta de arena sin pestañear, Emily. Pero tu madre te dice una frase cruel y te doblas como un recluta en su primer día. ¿Hasta cuándo? ¿Cuánta más sangre y cuántos más galones vas a entregar a gente que te usa como un cajero automático y escupe en el recibo? Las palabras me golpearon como una granada de estruendo en una habitación oscura. Pura luz, de golpe, sin lugar donde esconderse. Había pasado 30 años disfrazando la cobardía de humildad, vistiendo el miedo como disciplina y llamando sacrificio a la autodestrucción. Priya tenía razón. Absorber la violencia psicológica de las personas que se supone que te aman no es fuerza. Es borrarse a uno mismo de forma voluntaria, una y otra vez, hasta que no queda nada que borrar. Rechacé el viaje de vuelta con mi madre.
Pedí un coche oficial con matrículas oficiales del Estado y me subí al asiento trasero sola. El cuero estaba frío, la ciudad pasaba de largo en silencio. En la oscuridad, mirando los faros del tráfico en sentido contrario, dicté una nueva orden operativa, no a una flota, no a un escuadrón, sino a mí misma: cortar todas las líneas de suministro, con efecto inmediato, sin excepciones, sin negociaciones, sin piedad. En la parte trasera del coche, la luz azul de la pantalla de mi móvil dibujaba sombras en mis manos. Abrí la aplicación del banco y revisé el historial. La pantalla se llenó de transferencias automáticas. Transferencias mensuales a la cuenta de mi madre, pagos trimestrales a la línea de crédito comercial de Grant, sumas anuales para cubrir las primas del seguro de un Porsche en el que nunca me había sentado. Cada transacción era una transfusión de sangre. Cada una mantenía viva su ilusión. No lo dudé. Actué de la forma en que actúo con un artefacto real: secuencia fría, cero emociones, acciones irreversibles tomadas en el orden correcto. Pulsé cancelar, otra vez y otra vez. 12 transacciones, cada una arteria cortada. Mi dinero nunca más serviría de soporte vital para personas que me trataban como basura. Transacción cancelada. El tono de confirmación sonó con un pitido plano, clínico, definitivo. Abrí mi correo electrónico y redacté un mensaje dirigido tanto a mi madre como a Grant, sin preámbulos, sin lenguaje emocional, una directiva: nunca más seré el ancla enterrada en el barro para que esta familia se mantenga en pie. Todo el apoyo financiero termina a las 12 de la noche de hoy. Esto no es una negociación. Adjunté un único archivo PDF, mi hoja de servicios militares no clasificada. Contraalmirante de la Armada, estrella de plata, estrella de bronce con distintivo de valor, 3 despliegues de combate, 16 neutralizaciones de explosivos de alto riesgo con éxito, cada línea escrita con la tipografía oficial sobre papel del Ministerio. En cuestión de una hora comenzó la reacción en cadena. La tarjeta de crédito platino de mi madre fue rechazada en un restaurante de lujo delante de 4 mujeres de su club de lectura. Los socios consultores de Grant, a los que había estado deslumbrando con historias de accesos al ministerio, realizaron una verificación de antecedentes real y descubrieron que nunca había tenido una acreditación de seguridad, que nunca había asesorado a ningún cuerpo militar y que su estilo de vida de lujo había sido financiado en su totalidad por una hermana a la que había descrito públicamente como una administrativa de bajo nivel. Los acreedores, que habían estado rondando como tiburones que huelen sangre, empezaron a llamar. Mi teléfono vibró. Bethany, la esposa de Grant, que se había pasado 5 años disfrutando de fines de semana de spa pagados con mi plus de peligrosidad, sin preguntar una sola vez de dónde salía el dinero, llamó en un estado de colapso total. Su voz se quebraba entre sollozos convulsivos. Emily, por favor, los socios de Grant se han enterado de todo. El trato se está hundiendo. Tienes que arreglar esto. Diles que es un malentendido. Le di un sorbo pausado al agua de una botella en la consola central del coche. Mi voz salió plana, suave y completamente libre de alteraciones. No hay nada que arreglar, Bethany. Están diciendo la verdad. Solo los mentirosos temen a la verdad. Corté la llamada y coloqué el teléfono boca abajo sobre mi rodilla. Su imperio construido sobre mi silencio, financiado con mi sangre y decorado con mi honor robado, había dejado de existir oficialmente. La semana siguiente, mi madre se presentó en mi despacho sin previo aviso, sin cita, sin llamada telefónica. Pasó de largo ante mi asistente, superó 2 controles de seguridad y se plantó frente a mi escritorio con marcas de rímel seco en ambas mejillas y un discurso que claramente había ensayado en el coche. Sin disculpas por lo del punto de control, sin reconocimiento de 30 años de humillaciones, comenzó con la única herramienta que dominaba: la culpa convertida en un ariete. Por una mala noche, tiras a tu propia familia a la basura. Tu padre se levantaría de la tumba. Escupiría sobre tu arrogancia por haberme humillado delante de los militares. No había terminado. Sacó su teléfono y lo levantó para mostrarme un hilo de mensajes. Grant lleva 3 días sin comer. Su esposa amenaza con dejarlo. ¿Estás satisfecha? ¿Esto es lo que te enseñaron 20 años de servicio? ¿A destruir a las personas que te criaron? Desplegó cada arma de su arsenal: culpa, vergüenza, miedo, obligación.
Apeló a mi padre, apeló a Dios, incluso soltó una frase sobre lo que estaban diciendo los vecinos. 30 años de manipulación psicológica comprimidos en un monólogo de 5 minutos pronunciado a pleno pulmón en mi propio despacho. No me levanté. Me mantuve en mi silla, con las manos entrelazadas sobre la mesa, y la examiné de la misma manera que examinaría un contacto de radar de intención desconocida, firme, paciente, esperando la clasificación. Mi silencio se prolongó. 10 segundos, 20. Lo suficiente para que sus sollozos ensayados tartamudearan, fallaran y se ahogaran como un motor que se queda sin combustible. Lo intentó una vez más. Di algo, Emily. Di lo que sea. Dejé que el silencio se estirara hasta hacerse insoportable, hasta que ella cambió el peso de un pie al otro, hasta que sus manos no encontraron dónde ir, hasta que la actuación se desmoronó bajo el peso de su propio vacío. Entonces me levanté, fui hacia mi caja fuerte, introduje la combinación y saqué un único documento sellado con un cuño oficial de color carmesí. Rodeé el escritorio y lo coloqué sobre la superficie de cristal frente a ella. El impacto del papel contra el cristal sonó como el mazo de un juez. ¿Quieres hablar de papá? Papá decía que solo las cosas que puedes sostener en la mano tienen valor. Mira lo que construí con mi sangre. Sus manos temblaban mientras cogía la mención de la estrella de plata. Sus ojos, rojos e hinchados, se movieron por las palabras impresas. Se sumergió en aguas minadas bajo el fuego directo del enemigo para localizar y neutralizar múltiples artefactos explosivos, salvando directamente la vida de 11 militares. El documento se deslizó de sus dedos y cayó sobre el escritorio como una hoja. Por primera vez en su vida, mi madre comprendió que la administrativa de la que se había burlado en Acción de Gracias, a la que había despreciado en el control de acceso y a la que había tirado a la basura junto a los pozos del café, se había estado jugando la vida habitualmente contra la muerte y ganando los ingresos que pagaban los armarios de diseño, las señales de los Porsche y las cuotas del club de campo que ella creía merecer. Me incliné hacia adelante. No estás llorando porque me hicieras daño, madre. Estás llorando porque te han descubierto. Llora todo lo que quieras, pero cuando salgas por esa puerta, el espectáculo se ha terminado. Se dobló por la cintura. Se desplomó en la silla, se tapó la cara con ambas manos y lloró. No el llanto teatral que había desplegado como arma durante décadas, sino el llanto feo y ahogado de una persona que acaba de descubrir que los cimientos de toda su vida eran de papel. Pasó un mes. Entonces me llamó mi madre. Su voz apenas era reconocible, ronca, rota, despojada de cualquier tono de superioridad, de la misma manera que una casa se queda vacía después de un desahucio. Me pidió que fuera a la casa antigua, solo una vez, solo para ver algo. Empujé la puerta principal. La cocina olía a polvo y a café frío. Ella estaba sentada a la mesa, con ambas manos apoyadas en la superficie, mirando una caja de herramientas de madera en el centro. La caja de herramientas de mi padre tenía una capa de medio centímetro de polvo gris. La habían sacado del fondo de un trastero donde había estado guardada desde el día en que él murió. Nadie la había abierto. A nadie le había importado. Caminé hacia la mesa y pasé los dedos por la tapa. El polvo se sentía áspero bajo mis yemas. La madera estaba tosca y abombada por años de humedad en un armario sin ventilación. Levanté la tapa. En el interior, envueltas en un trapo manchado de aceite que olía ligeramente a lubricante y a tabaco de pipa, encontré dos cosas. La primera era un recorte de periódico, amarillento y desmenuzable en los bordes, de hacía 20 años. Una pequeña fotografía de una mujer joven con uniforme blanco de gala. El titular, una joven de la localidad, se gradúa como alférez de navío. Lo había recortado, lo había guardado. Debajo del recorte había un segundo documento, aún más antiguo. Mi certificado de la Feria de Ciencias, de cuando tenía 10 años, ese ante el que él se había encogido de hombros. Estaba plastificado. Se había tomado el tiempo de plastificarlo. Lo segundo era un trozo de chatarra de acero de unos 8 centímetros de largo, martillado y doblado, con la forma tosca de un ancla, grabadas en la superficie con un soplete de soldadura, con letras irregulares de trabajador que temblaban ligeramente en las curvas. Había 5 palabras. Ancla de mi vida. Mi hija. Mi madre habló primero. Su voz se quebraba a cada frase. Encontré esto hace 3 semanas. Estaba vaciando el armario porque el banco amenaza con quedarse la casa. Abrí la caja buscando herramientas para vender y encontré esto.
Apoyó la palma de la mano contra la mesa. Tu padre nunca me lo dijo. Nunca dijo una palabra sobre nada de esto. Me dejó creer que tú tampoco le importabas. Mi padre, el hombre de dedos gruesos y manchados de humo, que solo adoraba lo que sus manos podían agarrar, había visto el acero dentro de mí desde el primer día. Había reconocido lo que yo era antes de que yo misma lo supiera, y había ocultado ese reconocimiento en el lugar más profundo y privado que poseía, sin decírselo a nadie, sin mostrárselo a nadie, porque la ternura era un idioma que nunca había aprendido a hablar en voz alta. Mi madre levantó la cara. Tenía los ojos casi cerrados por la hinchazón. Hizo una pregunta que detonó 30 años de silencio en un solo suspiro. Emily, ¿por qué dejaste que te hiciera eso? ¿Por qué dejaste que te tratara como si no fueras nada? Mi visión se empañó. Las lágrimas que había retenido detrás de las compuertas estancas durante 3 décadas finalmente rompieron el casco. Tomé aire profundamente, temblando, y le respondí, porque tomé la filosofía de papá y la apliqué a la guerra equivocada. Me hice invisible para que tú y Grant pudieran ocupar todo el espacio. Te enseñé a despreciarme, los entrené para creer que yo era pequeña. No había reproche en mi voz, solo claridad. Ambas vimos los destrozos al mismo tiempo. El sacrificio realizado sin límites no genera gratitud, genera derecho sumiso, y el derecho sumiso, si no se frena, se convierte en crueldad. Ninguna de las dos había sido completamente inocente. Ninguna de las dos había sido completamente culpable. Pero ambas habíamos sido destruidas por la misma mentira, que amar significa desaparecer para que otra persona brille. La reunión familiar de verano, la pared del salón, la que había estado cubierta durante décadas con las cintas de atletismo de Grant, los certificados de participación y un trofeo de plástico dorado de un tercer puesto en una carrera de 50 metros, estaba completamente desnuda. Se habían quitado todos los pines, dejando al descubierto cada agujero de los clavos. La pared parecía haber sido desnudada para una reforma, lo que en cierto modo era cierto. Grant estaba subido a una silla de comedor frente a esa pared, con un nivel en una mano y un martillo en la otra. Le temblaban las manos, no por el esfuerzo, sino por algo para lo que no tenía palabras. Con cuidado, con el tipo de precisión deliberada que nunca le había visto aplicar a nada en su vida, colocó el marco que contenía mi nombramiento oficial como contraalmirante y la mención de la estrella de plata, lo centró contra la pared y clavó 2 clavos en el yeso. El sonido del acero mordiendo la pared resonó en la casa en silencio. Cada pariente en la sala, el tío Ray, la tía Donna, los primos que se habían reído de mí en la cena, miraba sin hacer ruido. Ninguno soltó un chiste, ninguno apartó la mirada. Junto a los documentos enmarcados, clavó un clavo más, un clavo grueso e industrial, del tipo que habría usado mi padre, y colgó el ancla pequeña y tosca de soldadura. La filosofía de mi padre y mi sangre montadas lado a lado por primera vez en 30 años. Grant bajó de la silla, dejó el martillo sobre la mesa sin decir palabra, me sirvió agua en el vaso con ambas manos y se sentó con la cabeza tan baja que la barbilla casi le tocaba el pecho. Ni una sola palabra de presunción salió de su boca en toda la noche. El hombre que se había pasado su vida adulta inventando, inflando y actuando. El hombre que una vez le había dicho a una mesa llena de parientes que los almirantes lo llamaban para pedirle consejo, finalmente se había quedado sin guión que interpretar. Antes de la comida, mi madre se puso en pie. Se agarró al borde de la mesa con ambas manos para mantenerse firme. Su voz, cuando salió, llegó a toda la sala con el peso de algo que había estado encerrado durante demasiado tiempo. Esta es mi hija, contraalmirante de la Armada, una mujer que se sumergió en campos de minas y desactivó la muerte con sus propias manos para proteger a las personas que servían junto a ella. Durante 30 años la obligué a ser invisible. Le dije que no era nada. Me equivoqué. Esta noche le pido que dé un paso hacia la luz y les pido a todos ustedes que la vean de la manera en que yo debía haberla visto desde el principio. Una presentación precisa, pública y honesta. Llenó un vacío que había tardado 30 años en formarse y solo 30 segundos en nombrarse. Días después me quedé sola frente a un espejo en mis dependencias, pasando el pulgar por la estrella de mi hombrera. La lección más costosa de una carrera militar de 30 años no tuvo nada que ver con los explosivos, la estrategia o el mando. Fue esta: la gente puede saludarte por tu rango, pueden seguir tus órdenes porque el reglamento lo exige, pero el hecho de que te vean de verdad
solo ocurre cuando las personas que se supone que te aman toman la decisión deliberada y dolorosa de dejar a un lado su propio egoísmo y mirar quién eres en realidad. El orgullo no viene de la resistencia, no viene del silencio. Nace en el momento exacto en que dejas de proteger las mentiras de otras personas y empiezas a defender tu propia verdad. El sacrificio incondicional no siempre produce amor. A veces solo crea personas malcriadas e ingratas que confunden tu generosidad con debilidad y tu silencio con permiso. Esa fue mi lección. Se pagó con décadas de sangre, orgullo tragado y noches enteras desactivando bombas para poder enviar el dinero a casa a personas que no sabían mi rango, que no sabían que mi nombre estaba en una estrella de plata y a las que no les importaba preguntar. Si se ven reflejados en alguna parte de esta historia, denle al botón de me gusta, suscríbanse a este canal y cuéntenme en los comentarios cómo consiguieron finalmente plantarse y exigir que los vieran.